a poco ustedes vayan teniendo esa experiencia que les permita ir un poquito más rápido en el análisis. Otra técnica muy interesante son las tarjetas CRC. Estas tarjetas son muy simples, lo único que tenemos que colocar es el nombre de la clase. Por ejemplo, aquí ya dijimos que dado será una de esas clases y la responsabilidad que tiene el dado corresponde a los métodos que van a permitir realizar tareas específicas del dado. Entonces nosotros ya habíamos definido en estas tablas cuál era una de las operaciones del dado. ¿Quién me quiere decir cuál es esa responsabilidad del dado? Girar. Girar, muy bien. Girar. Y por lo pronto ubicamos solo esa, ¿verdad? Sí. Bien, probablemente en el análisis, ya cuando estemos incluso programando, aparecerán otras responsabilidades, pero hasta el punto donde llevamos el análisis, pues hemos identificado girar. ¿Con quién colabora esta clase? ¿Con qué otra clase colabora? ¿La clase de caras? Con la clase de caras. ¿Colabora con alguna otra? Con sistema gestor también, ¿no? En algún punto va a colaborar con el gestor, efectivamente. Entonces aquí voy a poner gestor. Bien, bueno, lo que queda es hacer esto con cada una de las clases que hemos identificado. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, pues yo les propongo que veamos a cara. ¿Cara qué responsabilidad tiene? Solamente mostrar su valor, ¿no? Exactamente, mostrar su valor. Entonces, para mostrar su valor, nosotros sabemos que existe un método, el método toString, el cual permite conocer exactamente cuál es su estado, ¿no? Entonces voy a poner toString para indicar que esa sería una de sus responsabilidades. Y otra responsabilidad, pues sería, por ejemplo, obtén valor, que ya saben ustedes que en inglés pues se suele llamar get, ¿no? Get valor. Profesora, Diga. ¿está compartiendo pantalla? No, estamos en el documento compartido. Ah, disculpe. Todos remítanse por favor allá, que puedan estar viendo ese documento. Si quieren lo comparto, pero a mí me parece que es más fácil entrar al documento. Maestra, Ajá. una cosa, ayer que estábamos haciendo el modelo, Sí. A mí me resultó un poquito raro que dado pueda girar por sí mismo, o sea, que sea un comportamiento del dado. Si es como tal el comportamiento del dado, no es más bien como que la acción que alguien más aplica sobre él. Sí, de hecho el manejador va a tener que hacerlo girar, o sea, él va a dar la orden. Pero, nada más que tenemos tanto lanzar en gestor como girar en dado. ok. Y si te das cuenta, lanzar le va a ordenar al dado que gire. Entonces sí corresponde que girar esté dentro de dado. De dado. Ok. Porque ese girar, si te das cuenta, pues lo vamos a simular. Y lo que vamos a simular, ¿y cómo lo vamos a simular? Pues con un random. Ok, perfecto. Vale, gracias. Pero eso lo va a hacer el dado. Bien, vale.
Ok, ¿con quién colabora Cara? Pues ya habíamos dicho que con el dado, ¿no? Bien. Siguiente clase, histograma, ¿verdad? Ya habíamos dicho que histograma sería otra clase. ¿Qué responsabilidades tiene histograma? Mostrar los resultados. Exactamente. Entonces, por un lado, pues voy a poner, porque recuerden que el histograma pues va a pintar, ¿no? El carácter que va a denotar la gráfica. ¿Cierto? Sí. Entonces voy a poner imprime car de carácter. Y también, por otro lado, va a imprimir los resultados, como bien afirma su compañero. Entonces simplemente le voy a poner imprime. ¿Con quién colabora el histograma? Puede colaborar con el gestor o Con en el su caso, gestor. si existe la clase de frecuencia, podría colaborar con ella. Bueno, yo lo veo así. Totalmente, totalmente, Sergio. Si existe la clase frecuencia, pues histograma va a tener una colaboración con ella. Y el gestor que va a estar orquestando en todo momento. De hecho, Sergio, podríamos pensar que el gestor, por un lado, orquesta a frecuencia, a la clase frecuencia, y después le pasa la referencia del objeto frecuencia a histograma. ¿Sí te suena? Sí, en nuestro modelo nosotros propusimos o proponemos que el gestor orqueste a la frecuencia y la frecuencia al histograma. Tal vez nos faltó hallar esa relación entre el mismo gestor y el histograma. Digamos que estrictamente, bueno, cuando uno pone todas las relaciones, el diagrama empieza a hacerse muy complicado de leer. Entonces, a veces omitimos algunas relaciones para no enmarañar, si me permiten la palabra, el modelo. ¿De acuerdo, Sergio? Y entonces, ahorita vemos su modelo, pero podríamos decir que sí hay una colaboración entre histograma y frecuencia, pero que, digamos, esta se tiene a través del gestor, que es el que va a orquestar. No es que no exista la relación, es que de pronto pintar todas y cada una de las relaciones en un modelo de clases empieza a complicar su lectura. ¿Sí me expliqué, jóvenes? Profesor. ¿Qué les parece si lo retomamos en el modelito, ya que me muestren? Porque tiene que ver con el diagrama y ahorita todavía estamos en la parte de identificar las colaboraciones. Aguántame tantito, Jesús. Ok, frecuencia, estarán de acuerdo conmigo que va a tener que agregar esa suma, ¿no? Que se va a dar de las caritas. ¿Sí o no, jóvenes? ¿O cómo la están analizando? Yo puse frecuencia como miembro de histograma. Ah, ok. Y pues... Pero no es una clase para ti. No, sí, de hecho es una clase. ¿Ah, sí? O sea, es una clase, pero es atributo también de histograma. Claro, sí, va a colaborar con él. Ajá, y es frecuencia quien se encarga justamente de sacar los valores de
pues de las frecuencias justamente. Además también frecuencia pues tiene como atributo pues, las sumas de todos los lanzamientos. Pero ella hace la suma. ¿Esta clase se va a encargar de sumar las caritas? Ay, eso creo que no lo consideré, déjame ver. Esa acción podría ser, o sea, podría ser en frecuencia o en el mismo gestor. Nosotros consideramos que, por ejemplo, la clase frecuencia hace la suma como tal de las caras y también hace un tipo de conteo del resultado de esas caras. Exactamente. Es que ahí es donde empieza a ver esta posibilidad de resolverlo de distintas formas. Es lo bonito de la programación, jóvenes, que dependiendo de incluso quién está pensando el problema, puede tomar decisiones como la que nos acaba de decir Sergio. Yo, por ejemplo, lo que hice es que el gestor, a la hora que lanza el dado, caen las caritas y entonces el mismo launch, o bueno, el lanzador, perdón, es el que se encarga de hacer la suma de las caras y es el que se encarga también de ordenarle a... Yo en este caso no tengo una entidad frecuencia, solo tengo un tipo de dato que le llamé frecuencia. En ese tipo de dato yo voy haciendo las sumas de cuántas veces está cayendo un valor que corresponde a la suma de las caras. ¿Sí me explico? Entonces, aquí va a depender de cómo están ustedes considerando solucionar el problema. De eso, digamos, ahorita yo puedo poner, bueno, la responsabilidad de frecuencia es acumular, ¿cómo le ponemos, jóvenes? Acumular, no sé, me suena acumular, pero no sé si sea la palabra más adecuada. Porque me estoy refiriendo a que una vez que cayeron las caras, si cayó el 18, pues le va a sumar 1 o va a incrementar en 1 el valor 18. ¿Sí me explico? Valor acumulado de esa cara podría ser el... Exacto. Acumular... Yo le puse algo así como conteo. Bueno, yo considero que es como un tipo de contador. Sí, contar suma, es que, bueno, contar. Es que propiamente es la frecuencia, ¿se dan cuenta? Le voy a poner contar. Ya ustedes deciden cómo llamarle a esta responsabilidad o método, ¿no? Entonces, para algunos, el sumar probablemente va a estar aquí. Para otros, el sumar probablemente se encuentre en el gestor. Y en tiempo de programación es donde uno dice, bueno, creo que lo más sencillo es hacer de esta forma. Y entonces es donde empiezan a modificar un poquito el diseño. Ahorita lo voy a dejar aquí, si les parece. Maestra. Sí. Entonces usted propone que justamente el sumar se pueda llevar a cabo desde el método de lanzar del gestor. Exacto. O sea, si yo lo tengo así tal cual, frecuencia con nada más un arreglo de las sumas y los dos métodos de frecuencia, o sea, yo no consideré sumar, de hecho es algo que me estoy dando cuenta que me equivoqué. Entonces yo podría meter desde lanzar el que haga las sumas y que en mi arreglo, yo inicialmente pensaba que en mi arreglo de sumas iba a guardar absolutamente todas las sumas, pero creo que también se podría hacer lo que planteo ahorita, de que más bien llene o vaya aumentando, contando uno por uno,
en el slot, en el espacio de ese arreglo, lo que le corresponda al valor de la suma, y ahí le vaya sumando y ya nada más mis métodos pues calculen la frecuencia con base a esas cuentas y no a los valores de las sumas, ¿me explico? O sea, Sí, sí sí, se puede sí, hacer eso, ¿no? claro. Órale, va, perfecto. Ajá. Y en ese caso que estás enunciando, Octavio, frecuencia, por supuesto que puede ser una clase que guarda el tipo de dato donde vas a ir incrementando en la suma de la cara, ¿no? Pero también puede ser directamente ese tipo de dato en histograma, sin que sea necesariamente una clase. Pero Y que sea histograma quien calcule las frecuencias también, entonces. digamos que histograma de cualquier, no, histograma no, el manejador. Entonces, si se elimina la clase frecuencia, vamos, el atributo de las sumas tendría que llevárselo histograma y los... No, gestor. No, pero el puro atributo, el que va a guardar los valores de las sumas, se lo llevaría que el histograma Gestor. y los métodos gestor, o todo se lo lleva gestor. Gestor, porque recuerda que gestor es el que orquesta. El gestor es el que manda las órdenes. Entonces él va a lanzar el dado. Luego entonces si él va a lanzar el dado, él podría dedicarse a contar y afectar un arreglo frecuencia. Que viviría dentro de sí mismo. Exacto, que viviría dentro del gestor. Ya. Ok, vale. Ajá. Ahora, si están considerando crear la clase frecuencia, es válido también, porque frecuencia, al ser una nueva clase, nos permitiría en un futuro definirle otras responsabilidades a esta clasecita de frecuencia, que por el momento solo guarda al tipo de dato que va a ir teniendo la cuenta de las caras. Entonces tampoco está mal que frecuencia sea una clase. ¿Sí queda claro para todos, jóvenes? Sí, profesor. Sí, maestra. Entonces frecuencia no solamente va a tener colaboración con histogramas, sino también con el gestor. De hecho, pues yo pondría, digo, aquí no hay un orden, pero para que no se me vayan a confundir, el gestor es el que va a guardar una referencia de frecuencia y después esa referencia se la va a pasar al histograma para que de ahí forme la gráfica, el histograma. Pero quien va a estar orquestando a frecuencia va a ser el gestor. ¿Sí queda claro para todos, jóvenes? A lo mejor me están diciendo en el chat, pero no estoy viendo el chat. Profesor, por ejemplo, yo había ideado que la clase frecuencia se encargará, así como mencionaba antes, solamente para guardar los datos y sea histograma el que tiene un arreglo de estas frecuencias que ya se guardaron y solamente se encargaría de mostrarlos. Pero ¿qué relación hay con el gestor? No. Me parece que lo estás pensando un poquito equivocado. Recuerda que el término frecuencia te habla de acumular, ¿no? Tener ahí acumulado la suma. Si tú decides crear una entidad frecuencia, esta deberá tener un tipo de dato abstracto en donde tú puedas guardar las sumas de todas y cada una de las sumas de las caras. Tendrá que llevar el conteo.
No sé si me explico, Jesús. Sí, Porque tú lo estás pensando como una clasecita que va a guardar un solo valor, ¿no? sí, me faltó eso lo de acumular, ir acumulando. Exactamente. Entonces, en realidad frecuencia debería tener todas y cada una de los conteos de la suma de las caras. Ya parece un trabalenguas esto, pero es que es así. Tú sumas las caras y después dices, cayó 3, pues le sumo 1 a 3. La próxima vez vuelve a caer 3, le sumas 1 a 3, ya no tienes 1, tienes 2. La próxima vez cayó 18, pues ahora tienes que sumarle 1 a 18, porque de lo que se trata es ver con qué frecuencia cayó un valor que corresponde a la suma de las caras. ¿Sí, jóvenes? Sí, me faltó eso lo de ir acumulando. Necesitas ir acumulando. Entonces, por eso frecuencia se observa o bien como una clase que va a tener un TDA que te va a servir para ir llevando ese conteo, o bien es un tipo de dato abstracto definido en gestor directamente. Entonces se necesita un contador por cada cara, o más bien un método contador que se pueda hacer, aplicar a una variable a la clase que de frecuencia. Si tú necesitas afectar cada vez que caiga una suma, pues debes ir acumulándolo o bien en tu clase frecuencia, en el TDA adecuado, o bien si lo que hiciste fue definir un tipo de dato abstracto en gestor, pues entonces ir acumulándolo ahí. Incluso aquí, jóvenes, si quieren, en lugar de contar, le ponemos incrementar, porque eso es lo que va a hacer. Va a ir incrementando en 1 el valor de la suma de las caras que va a tener representado el TDA. Vamos, ¿sí vamos entendiendo, jóvenes, o no? ¿O será que no entendieron el problema todavía? ¿Me espanta ese silencio? Sí, bueno, Bueno, el problema sí, sí, creo que sí voy siguiendo su idea, profe. la frecuencia. Ajá. O sea, sí se entiende el problema. Sí. Sí, A ver, es que esto es bien importante, jóvenes. Si no hemos entendido el problema, no podemos avanzar. Es parte del análisis. Ahora, recuerden que debemos estar abiertos al error. Nos podemos equivocar. En ese sentido, me gustaría que no se desesperen, porque de pronto siento que empiezan a desesperar y sueltan las cosas. Voy a compartir pantalla porque quiero que hagamos juntos el ejercicio de resolver el problema nosotros mismos. disculpe, profesora, vamos a hacer estos recuadritos para la clase gestor. ¿Cuáles recuadritos? Sí, ahorita lo vamos a hacer. Sí. Vale. Sí, gracias.
A ver, ¿cómo resolvemos nosotros el problema? Aquí están observando ustedes una hoja de cálculo. Vamos a suponer que solo tengo 2 dados de 6 caras. Me voy a ir al caso típico. 2 dados de 6 caras. Si yo sumo los lados de 2 dados, jóvenes, ¿cuál es el valor mínimo que voy a obtener en la suma y cuál es el valor máximo? 2 y 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿cierto? Esas son las sumas mínima y máxima que me puede dar y todo lo que está en medio. Ok, entonces imagínense que yo voy a ir llevando la cuenta. Yo soy el gestor, fíjense qué bonito. Yo soy quien va a gestionar y voy a tener registro de cómo van a caer los dados y sumar esas caritas. Entonces, imagínense que ya su compañero Jesús lanzó los dados y cayó 1 y 4. ¿Eso qué me da como suma? Nos da un 5. Nos da un 5. Entonces, yo aquí, fíjense, voy a poner frecuencia y voy a decir, en el número 5 acaba de caer la suma. Vuelve a tirar los dados. Ahora cae 4 y 4. ¿A dónde le sumo? A la casilla que tiene el número 8. Entonces aquí voy a sumar un 1. Vuelve a tirar los dados su compañero y esta vez cae 1 y 1. Bueno, pues aquí le voy a sumar 1. Ahora cae 4 y 1. Pues voy a sumar 1 más 1, 2, ¿no? Ok, ahora cayó 5 y 3. Bueno, pues aquí le sumo 2. Vuelve a caer ahora 3 y 2. Bueno, pues aquí le sumo 1 y ya van 3. Observen la dinámica que estoy haciendo. ¿Cómo simulan este comportamiento que estoy haciendo yo en la computadora? Un arreglo. Con un arreglo. Perfecto, Octavio. Con un simple arreglo en donde, pues sí, yo voy a desperdiciar la posición 0 y la posición 1 porque no me interesan. Estos siempre van a tener un valor 0. Pero a partir del 2, de la posición 2, yo voy a poder ir incrementando en 1 el valor. Y con esto ya tengo digamos, resuelto el cómo voy a ir acumulando las frecuencias. ¿Se entendió? Sí. Ahora, vuelvo a donde nos quedamos. Ok, frecuencia puede ser una clase, sí, pero entonces necesita tener un arreglo en donde yo vaya acumulando de 1 en 1, pues la suma de las caras, ¿no? Voy a ir afectando cada dirección de mi arreglo porque 2 significa que la suma de los dados dio 2. 7 significa que la suma de los dados cayó en 7. Y en cada uno yo voy a ir afectando hasta tener 1 por 10 a la 7 lanzamientos de los dados. ¿Se dan cuenta? Ahora sí queda claro cómo hay que resolver. Sí. Ok, entonces regresemos al documento. Aquí todavía me falta revisar la clase gestor, precisamente.
Entonces voy a copiar esto. Ahí. Voy a copiar mi tablita. Y ahora tengo a gestor. El gestor, ¿qué responsabilidades tiene? Bueno, a lanzar, exacto. Lanzar. Sumar, él sumaría también. Él sumaría. Ajá. Bueno, ahí lo voy a dejar en ambos porque va a depender de cómo lo decidan en tiempo de programación. Ajá. Y También ahí, obtener, ajá, perdón. también obtener el valor del número de caras del dado, ¿no? Digamos que lanzar, ya cuando caigan, bueno, espérate, sí, esto es lanzar dado. Y luego vamos a tener un iterador, ¿no? Iterar, lanzamiento, voy a poner. Ese último sí no lo estoy entendiendo. ¿Por qué iterar lanzamiento? Ok, exclusivamente se va a encargar de lanzar un dado. Entonces tú vas a iterar 1 por 10 a la 7. Este lanzamiento. Y no de 1, de 3 dados. Pero bueno, es que no, más bien todo se podría meter en uno solo, o sea que el método lanzar como tal lance todos los dados y no tenerlos separados. Sí, sí, Octavio, es posible hacerlo así, pero digamos que acuérdate que debemos, en la medida de lo posible, atomizar las responsabilidades. Sé que con esta inercia de la programación estructurada queremos hacer todo en un solo método. Sí, sí lo puedes hacer como lo mencionas, pero a mí me parece que deben ir viendo tener métodos atomizados. O Y sea que entre métodos entonces, tú los llamas. sí, o sea, entonces iterar lanzamiento haría uso n veces de lanzar dado. Exactamente. Ok, ok. Uh-huh. Ok, el gestor, perdón, ¿con quién tiene colaboración? Con histograma, con dado. Con dado, con histograma y con frecuencia para el caso donde tienen la clase. Y lo que nos resta, pues es la clasecita que va a ser el test, ¿no? Y aquí, pues, lo que vamos a tener es es un método principal, main. Incluso, main le va a dar la orden al gestor, ¿no? Main podría dedicarse a crear los dados. Bueno, aquí depende, ¿eh? Si ustedes quieren crear los dados previamente de llamar al gestor, el que se encargaría de hacerlo sería main. Ahora, si deciden ustedes que el gestor se encargue de crear los dados, entonces obviamente el test dado solo tendría colaboración con el gestor. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿O mazo?
Sí, maestra. Ya va quedando más claro. De hecho, perdón la interrupción. Yo apenas ayer le mandé un correo de que apenas voy a inscribir la materia y si estoy perdida, no sé de qué se está tratando la clase. estamos resolviendo un problema y el problema está descrito en la plataforma de Cambio. Entonces, Sí, es que no pude entrar. Ayer lo intenté y me decía que nada más podía entrar con un código de invitado. si gustas, sí ahorita acabo de ver tu correo. Terminando la clase lo vemos, si te parece. Sí, está bien, muchas gracias. Ok. Ahorita trata de seguirnos y revisa pues lo que hemos visto. Te puedo pasar la grabación de las clases anteriores para que te pongas al corriente. Sí, muchas gracias. Ok. Bien, entonces con esto, jóvenes, ya tenemos una primera idea de cómo vamos a realizar ese modelo de clases que ustedes ya se adelantaron y ya a partir de la identificación de clases con el método de frases nominales, ya tienen definido su modelo. Esto de las tarjetas RC puede ser útil para que bosquejen en una primera aproximación cómo van a ser las colaboraciones y qué responsabilidades tendrá cada clase. Bien. ¿Qué equipo quiere mostrarme su diagrama de clases? Este que hicieron de tarea. Pues si quiere, yo se lo muestro. Adelante, Octavio. Ya se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esto fue lo que le envié. Estamos diciendo que existe la clase gestor, la clase dado, la clase cara, histograma y frecuencia. Estas clases pues las hice justamente de ahí de lo que hicimos la clase pasada. Pudimos ver que tienen distintos comportamientos, bueno, o sea, métodos cada uno de ellos. Gestor tiene un arreglo de dados. Muy bien. También contiene al histograma. Esos son sus atributos de gestor. Y gestor tiene también el comportamiento de lanzar. Aquí lo que le mencionaba es que, o bien, meto en lanzar la parte esta de sumar. Y desde aquí, como está todo encadenado con histograma y frecuencia, o sea, está relacionado, desde aquí, desde lanzar, yo bien podría acceder a histograma y de histograma a frecuencia, porque es el atributo de histograma, y ya hacerle la suma a la localidad de la suma que en ese momento conté, o bien podría hacerlo hasta acá, ¿no? O sea, hasta frecuencia, yo creo. Eso necesito pensar bien cómo haríamos eso. Pero bueno, dado está relacionado con gestor de uno a muchos y por el tipo de atributo que se le puso, tiene que ser una relación de composición. Ya que pues para empezar no podemos tener el juego si no existen dados, ¿no? Así de sencillo. Y pues un dado también está relacionado por una relación de composición, nada más que aquí la multiplicidad es de 3 a 8, por lo que se menciona en el problema, que tiene que tener mínimo 3 caras. Y máximo 8. Y máximo 8, justamente. Entonces, dado también tiene su propio atributo, se llama cara, si es un array list de tipo cara, y nada más se dedica a girar. Lo que hace es lo que ya mencioné ahorita, sería un random, y de ese random me daría el número de cara, y con el número de cara, pues yo sabría el valor de la cara, pero para ello está la clase cara, que conoce su valor y tiene cómo regresarlo. Muy bien.
por este lado, que es el de histograma, o sea, histograma igual es atributo de gestor, que tienen una relación de 1 a 1. O sea, solamente tiene un histograma el gestor. Podría ser de más, pero no se menciona. Histograma tiene, en este caso, un atributo que es la frecuencia, de tipo frecuencia. Con el método de resultados, la idea es que con resultados de los valores de frecuencia, así como una impresión, y con el de graficar, pues que grafique justamente el histograma. Histograma está relacionado 1 a 1. Aquí tengo un error. Este debería de ser también de composición. O sea, no una flechita, sino más bien un rombo también. Y frecuencia igual también tiene su arreglo, que es lo que estábamos mencionando ahorita. El arreglo de sumas, en este caso va a ser de enteros. Y aquí es donde se haría el conteo de las frecuencias. Originalmente yo lo tenía pensado como que más bien aquí, en vez de hacerlo de las localidades, aquí literalmente meter todas las sumas. O sea, no dividirlo por localidades de que si la suma fue 15, en la localidad 15 le aumento 1, sino más bien meter el 15 aquí tal cual y ahí meter todas las sumas, así sean 1,000,000 de sumas, pues meterlas todas ahí y después con los métodos de get frecuencia, pues ahí sacar los valores. Pero creo que es un poquito más limpio si se mete en la localidad que meter todas las sumas. Muy bien, Octavio. Recuerda que aquí sí es muy importante que tomen en consideración el diseño del algoritmo. Si nosotros estamos al final de cuentas resolviendo la frecuencia con la que caen la suma de las caras, pues tengo que buscar el algoritmo más simple para resolver el problema que es medular. Es muy importante esa parte. Entonces ahí sí tienen que pensar en proponer un algoritmo eficiente de tal manera que no requiera tantos recursos de cómputo. Por recursos de cómputo me refiero a la memoria o al tiempo del procesador. Entonces, vámonos por la idea que acabo de dar. ¿Ok, Octavio? Sí, porque justamente si yo aquí metiera todas las sumas, en vez de hacerlo por localidades, cada uno de estos métodos tendría, como dice, que ocupar más recursos, ya que aquí pues entraría y checaría todo el arreglo. Primero sería buscar cuál aparece más y eso ya se puede evitar si desde un principio, desde acá de lanzar, nada más le mando en la localidad del valor de la suma que me dio, que le aumente 1. O sea, ya estaría hecho el cálculo, por así decirlo, sin necesidad de calcularlo tal cual. O sea, exacto. Y bueno, aquí estos métodos de get frecuencia, pues el de entero regresa el valor de la suma que más aparece. O sea, aquí justamente checaría la localidad que más alta sea en valor entero y esa significaría que es el punto, la suma que más veces cayó. Y este otro regresa, bueno, lo quise hacer así con el mismo nombre para también tomar en cuenta esta parte del polimorfismo, si no mal recuerdo, de que tener dos métodos que se comporten de formas distintas, aunque se tengan el mismo nombre. O sea, va a regresarme el entero, que sería la suma que más veces apareció, y acá el porcentaje justamente de esa suma que más veces apareció. Ok. Ahí lo que realmente estás utilizando es el overload. A la sobrecarga de métodos. Exacto. La sobrecarga entonces no forma parte del polimorfismo. El polimorfismo solamente es cuando un objeto se comporta de otra manera. Exactamente, se aplica a los objetos. Ok, pensé que también a métodos. Y pues ya nada más eso. Ajá. Perfecto, Octavio. Va muy bien el modelo. Quiero pues aprovechar tu ejemplo para explicar a tus compañeros algunos detalles.
Sí, maestra. Bueno, es que de hecho, no creo que no es aquí donde puedo aprovechar la cuestión de las relaciones. Gracias, Octavio. Voy a compartir ahora yo mi pantalla. Sí, maestra, gracias. Disculpe, profesora, ¿podríamos mostrarle el de nosotros así, pues lo más rápido que se pueda, si nos da el chance? A ver. Ok. Sí, un momentillo. Mi compañero Guillermo es el que va como a presentar. Uh-huh. Ok. El primer error que están teniendo es la relación entre dado y cara. El diamante va pegado al todo y la línea se prolonga hacia la parte. Entonces, la cara es parte del dado. Luego, el gestor está compuesto de un dado, número de dados, número de caras y frecuencias. Ahí el número de dados, dices arreglo de tipo dado, o sea, ¿quieres decir que en realidad eso es un arreglo? Sí, sí es el total de datos. De acuerdo. Número de caras y frecuencia, que también es un arreglo, y lanzar. Ok. Luego, la frecuencia no puede estar compuesta de un gestor, jóvenes. Más bien, el gestor agrega o está compuesto de una frecuencia. Es el mismo caso que para la relación de dado y cara. Sería ¿Okay? al revés nada más, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente quiero hablarles del modelo de clases porque creo que todavía hay algunas dudas sobre las relaciones que debemos pues representar en el modelo de clases. Salvo eso, me parece que va bien, salvo la relación que hay entre frecuencia y histograma, no es la correcta. El histograma guarda una relación con gestor y la frecuencia forma parte del histograma o en algún momento la va a conocer. Entonces, si me permites, voy a explicar las relaciones para que corrijan estos detalles. Sí, profesora, gracias. Sí. Bien. Permítanme un momento. Voy a compartir una presentación, jóvenes, que trata sobre el modelo de clases. Bien. El modelo de clases es una representación visual de una serie de clases y las relaciones que guardan entre ellas. Las clases, obviamente, incluyen variables y métodos. Este es un ejemplo que voy a utilizar para hablarles del tipo de relaciones que están marcadas aquí. Ahorita nada más voy a explicar de qué trata el modelo. Estoy hablando o estoy queriendo modelar un programa de doctorado. Aquí está el nombre de la clase, doctorado. Todo lo que está previo, jóvenes, lo único que significa es el paquete en donde está contenido la clase doctorado. Así que ahorita no hagan caso de esto que está antecediendo a la palabra que denota el nombre de la clase, que en este caso es doctorado, en este otro es plan UEA, por acá tengo la clase UEA y por acá tengo programas doctorado. Bien, el doctorado agrega, esta es una relación de agregación, agrega un plan de UEA o 0 o varios planes de UEA. Claro, porque así como en la licenciatura, su plan de estudios tiene un conjunto de UEAs, jóvenes,
en donde cada UEA tiene su propio plan, en un doctorado también tenemos un conjunto de planes de UEA. Pero también es cierto que encontramos comportamientos como el siguiente. Un plan de UEA puede encontrarse en uno o varios doctorados, o 0 o muchos doctorados. En efecto, la materia de introducción a la programación o de programación estructurada es una UEA que se imparte para alumnos de licenciatura, pero también para alumnos de doctorado en diseño. Entonces, el plan es el mismo, pero lo estamos utilizando en distintos planes de doctorado. Ahora, el plan de UEA está compuesto de 0 o muchas UEAs. Entonces aquí estoy modelando lo que sería una UEA. Y por supuesto tenemos una clase de prueba para poder utilizar o bien orquestar el resto de las clases. Ya sabemos todos qué es una clase. Encapsula variables para definir atributos y métodos que definen operaciones. También alberga una clase constructores, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, tengo un constructor que recibe un string nombre y un string clave. Cada que abordamos un problema tenemos que pensar en clases. Y para definir a las clases en el dominio de un problema, vamos a identificar las frases nominales. Para garantizar que una clase es correcta, tendremos que verificar si cumple con tener estado, comportamiento e identidad. Todo esto lo vimos la clase pasada. Algunas frases nominales podrán referirse a características de un objeto y no a un objeto en particular. También podemos encontrar frases nominales que se refieren más bien a operaciones que corresponden a los objetos y no al objeto en particular. Los tipos de relaciones que nosotros debemos representar son las siguientes. La clase D agrega objetos de la clase A. La clase D está asociada a una clase C. Puedo tener definida la dirección de conocimiento entre clases, es decir, la clase F está asociada a la clase E, significa que la clase F conoce a la clase E, pero la clase E no conoce a la clase F. Composición. La clase H está compuesta por elementos o bien objetos de la clase G. Y la dependencia, la clase J depende de la clase L. Ahorita vamos a ver qué es cada una de ellas. Las relaciones entre clases responden, jóvenes, ¿cómo puedo explicarlo? A asociaciones de las siguientes naturalezas. Por ejemplo, un objeto de la clase A envía un mensaje a un objeto de la clase B. Si yo puedo establecer con esta oración en mi problemática que estoy resolviendo este comportamiento de que un objeto A envía mensaje a un objeto B, entonces conviene mantener una relación entre las dos clases. Otra idea que nos puede ser útil cuando estemos relacionando las clases es pensar
si un objeto de la clase A va a estar dedicado a crear objetos de la clase B. O bien, si un objeto de la clase A tiene un atributo cuyos valores son objetos de la clase B o colecciones de objetos de la clase B. Un objeto de la clase A recibe un mensaje con un objeto de la clase B pasado por referencia. En el ejercicio que estamos resolviendo, varias de estas oraciones estamos empleando. Ténganlas presente cuando ustedes analicen un problema, porque les va a dar claridad en la relación que deben mantener entre dos de las clases. Otro concepto importante en las relaciones entre clases es la navegación. La navegación nos indica el sentido de la comunicación entre dos objetos. En este caso estamos en tiempo de diseño, entonces nos referimos a las clases. Se expresa en una asociación mediante una flecha o en uno o en ambos extremos. Cabe señalar que a veces no se colocan flechas. Ahora, indica que es posible enviar mensajes en la dirección de la flecha. La navegación en ambos sentidos, a veces, jóvenes, incluye flecha en los dos extremos y a veces implica, como lo vimos en el ejemplo, no tener flecha en ninguno de ellos. En este caso diremos que tanto la clase D como la clase C tiene conocimiento de la otra. Ahora bien, la navegación en ambos sentidos deberá estar justificada, pues generalmente no es necesaria. La multiplicidad que nos dice exactamente con cuántos objetos se puede mantener referencia. En el primer caso, nosotros podemos indicar el número preciso de elementos. En el siguiente nos referiremos a cero, de 0 a muchos, de 0 a 1, de 1 a muchos o exactamente de 3 a 5. Entonces vuelvo a plantear el ejemplo. Observen cómo aquí he colocado la multiplicidad. La dependencia es una relación entre dos clases que indica que una clase A utiliza el funcionamiento de la clase B para realizar su tarea. Decimos que la clase A delega a la clase B una tarea. Generalmente la clase principal suele tener dependencia con una clase gestor, como en el caso de los dados. Ese test dado, la clase de prueba que va a tener la main, guarda una dependencia con el gestor, porque el que sabe hacer las tareas será ese gestor. Sin embargo, en algunos problemas que son muy sencillos, se suele dejar la tarea de gestor a esa clase principal. Agregación y composición. Ambas son dos formas de indicar que un objeto todo guarda un objeto parte. Se emplea un diamante con una línea. El diamante se coloca en el extremo de la clase todo y la línea se prolonga hacia el extremo de la clase parte.
La notación con el diamante vacío indica agregación. La notación con el diamante sólido indica composición. En cuanto a la agregación, en la agregación al objeto parte se le permite formar parte de varios objetos. Por ejemplo, un plan de UEA puede pertenecer a 0 o varios doctorados. Por eso, en el ejemplo, jóvenes, se observa esta relación, porque plan de UEA, aunque está relacionada con uno o varios doctorados, si desapareciera un doctorado, mi plan de UEA no desaparece. ¿Por qué? Porque está ligada a otros doctorados, a otros ejemplares de doctorado. Entonces, en ese caso, hablamos de agregación. En la composición, el objeto todo posee a su objeto parte de manera exclusiva. Por lo tanto, no se le permite formar parte de varios objetos. Si el objeto todo es eliminado, también la parte será eliminada. En el caso de la relación que guarda un automotor con el objeto motor, se trata de una composición. ¿Por qué? Si desaparece el automotor, el motor también va a desaparecer, precisamente porque la relación que guarda automotor con su motor es exclusiva. Este motor no puede ser compartido hacia otros automotores. ¿Se entiende la diferencia entre la agregación y la composición? Sí, profesora. ¿Están reforzando los conceptos, jóvenes? Sí. Ok. Y bueno, aquí ya nada más para concluir, pues hablo también de las tarjetas CRC que acabamos de hacer el ejercicio, y es una técnica para apoyar a los diseñadores en la creación del modelo de clases. Nosotros acabamos de hacer algo de este estilo. Tenemos el nombre de la clase, que es en este caso automotor, y las responsabilidades son encender y apagar. La colaboración la mantiene con motor. Fíjense cómo, creo que esta pregunta la tenían algunos de ustedes. Yo estoy aquí indicando que tengo un atributo motor. Observen cómo ese atributo es de tipo una clase, que en este caso se llama motor. Entonces, mi motor, este ejemplar que yo tengo, cuya referencia hago a partir de automotor, me permite dar órdenes. Y esas órdenes las doy en cada uno de los métodos en donde sea necesario dar esa orden a la clase motor, bueno, al ejemplar. Entonces, cuando yo ordene encender, esta acción de encender lo que va a involucrar es mandar a encender el motor. Esto quiere decir que voy a propagar la operación. Encender el automotor va a implicar llamar a mi ejemplar motor, punto, el método encender de motor. Así es como propagamos la orden de ejecución de una operación. Y en el caso de dado, ustedes van a tener que propagar una operación, o sea, la orden a una operación
la van a propagar hacia la que tiene la responsabilidad de hacerlo. En el caso del dado, cuando ustedes llamen a lanzar dado, fíjense cómo va a propagar la orden hacia el dado, que es el que sabe girar. Pero a la hora de girar, va a generar un random para escoger la cara que tenemos, de hecho, en otra clasecita, ¿verdad? Y esa clasecita va a decir, pues estás escogiendo la cara de la posición 0, pero el valor que yo tengo en 0 es 1. De esa manera se propaga la orden entre las clases. ¿Cuál es la ventaja de descomponer un problema a este nivel? Bueno, pues que el mantenimiento del programa se vuelve más sencillo. La discusión con otros colegas para construir el software se convierte en algo más simple, porque si todos entendemos el diseño, cuando veamos el código va a ser súper fácil modificar cualquier cosa. Otra ventaja es que voy a poder extender la solución e ir modificando a lo mejor o agregando comportamientos a mis clases de una manera más sencilla. Y bueno, la herencia que se representa con esta flecha, donde el triángulo está vacío, y recuerden que ese triángulo va pegado a la clase papá y la línea se lleva al extremo de la clase hija. La herencia de una clase abstracta pura, cuando estamos hablando de interface, jóvenes, observen que empleamos el mismo triángulo vacío, pero la línea no es continua y también llega al extremo de la clase que va a implementar la interface. Dudas con las relaciones que podemos representar en un modelo de clase. Profesora, entonces, bueno, lo que ya creo que ya me quedó más claro, la clase dado y la clase cara van a tener el método lanzar para que podamos hacer uso desde la clase dado que se propague hasta la clase cara, que es la que nos va a dar el resultado. Ten cuidado, todo lo dijiste bien, pero cara no gira. Es gestor el que gestor va a tener la operación lanzar dado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Pero lanzar dado va a implicar ejecutar la operación girar del dado. ¿Cierto? Sí. Cuando gira el dado, en realidad tú vas a hacer un random, vas a generar un random para escoger de tu arreglo de caras una de ellas. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, a la cara lo único que le vas a pedir es dame el valor que guardas. Ok. ¿Sí se entendió ahora mejor? Sí. Así es como vamos a propagar la orden hasta la clase última. Bueno, ya en tiempo de ejecución estamos hablando de objetos, hasta el objeto más elemental, que en este caso es la cara. La cara solo te sabe dar su valor. Pero ¿quién va a desencadenar el que te devuelva el valor? Pues el dado. ¿Y el dado cómo va a desencadenar
la selección? Bueno, pues porque yo en dado voy a tener un arreglo de caras y la acción de girar la voy a simular con un random que me dé una posición del arreglo y en la posición que se determine voy a solicitarle la cara que me dé su valor. Ya, entonces nada más cara tendría el método dar mi valor y ya. Exactamente, Ok. correcto. Ajá. ¿Y quién es el que da la orden de girar? Bueno, pues lo va a hacer el gestor. El gestor va a decir, gira dado punto girar. ¿Sí ves? Sí. Entonces, ahí es donde se lleva a cabo la magia. Ahí es donde ustedes se convierten en los magos. ¿Cómo programo las cosas para que el usuario tenga la impresión de que de verdad está girando los dados y que de verdad está formando el conteo para que él al final observe una gráfica de Gauss, por cierto, del comportamiento de las 1 por 10 a las 7 veces que lanzaste el conjunto de datos? Muy bien, profesora. Sí, gracias. ¿Dudas, jóvenes? ¿Más dudas? Yo tengo una duda, profesora, con respecto a, pues ya la implementación como tal. Comentó, me parece en la clase pasada, que vamos a presentar alguna interfaz. Entonces, usted espera que en la implementación, pues sí, básicamente, o sea, pues nosotros desarrollamos esa interfaz. Sergio, ahorita la interfaz la vamos a dejar fuera. Ok, está bien. Nada más quiero que desde consola, bueno, de hecho no, quiero que la clase de prueba, testado, ¿sí? Sea la encargada de decir cuántos dados y cuántas caras. Que desde ahí des la orden para que gestor haga toda la tarea. ¿Sí me expliqué? O sea, ahorita no quiero que hagan interfaz de usuario. Nada de interfaz de usuario. Tampoco quiero que la consola le pregunte al usuario. En el extremo, si lo quieren hacer por consola, está bien, pero tampoco es necesario. Simplemente la clase de prueba va a pasar los parámetros y vamos a estar modificando esa clase de prueba para que la primera vez pase el valor de 5 caras y 3 dados. Y la próxima ejecución le modifico y pongo 6 caras, 2 dados. A ese nivel quiero esta primera entrega. Cuando se ejecute el programa, pues yo lo que espero ver es que en la consola se dibuje con el ASCII el diagrama de la frecuencia, que va a corresponder a una campana de Gauss, ya se los comenté. Adelante, Octavio. A ver, entonces, si estoy entendiendo bien, prácticamente en esta ocasión, en la implementación que se entrega, me parece que el domingo, Sí. Vamos a hacer el esqueleto, por así decirlo, o sea, todavía sin la parte de la interfaz, ni solicitar como que en un menú en consola, o sea, la clase test dado, todo desde ahí, o sea, desde esa clase nosotros vamos a declarar cuántos dados, cuántas caras, la impresión del histograma y la impresión de las frecuencias, todo en consola. Todo en consola, Octavio. Ok, va perfecto. Y sobre esto último que comentó de la campana de Gauss, o sea, va a corresponder a una campana de Gauss justamente porque ese es el tipo o la forma en la cual se imprimen los histogramas, o por qué. Porque no me queda claro. Ajá. Bueno, yo quería que fuera un descubrimiento, pero se van a dar cuenta que el comportamiento de lanzar un conjunto de dados muchísimas veces, jóvenes, tiene ese comportamiento de la campana de Gauss. Es decir, que si ustedes apuestan con los dados,
pues la campana de Gauss nos da una idea de como por dónde debemos apostarle a los dados. Ajá. Perfecto, o sea, ya podemos irnos al casino. Al casino. Ajá. Vale, gracias. O sea, se van a presentar más los números de intermediarios, ¿no? Del rango. Exacto, exactamente, Luis. Es muy bonito este ejercicio, yo espero que realmente lo disfruten y que aprovechen para reforzar lo que ya aprendieron en los cursos de orientación a objetos y laboratorio y que se den cuenta, jóvenes, de lo que han aprendido, de que son capaces de resolver problemas. Quiero que se convenzan en este curso de que están en franca, formación hacia ser ingenieros en computación. Entonces, quiero que empiecen a adquirir confianza en ustedes mismos y que se den cuenta que a partir de integrar el conocimiento, pues están convirtiendo, su cerebro está empezando a pensar adecuadamente para resolver un problema. Entonces, diviértanse, disfrútenlo y si tienen alguna duda, pues ya saben que pueden acudir al ayudante y, por supuesto, también me pueden contactar para aclarar dudas. Gracias, profesora. Bien, más dudas, jóvenes. No hay dudas. Perfecto. Sí, maestra, en el chat le preguntan algo. Dice, profa, solo una duda del enunciado del problema. Se desea realizar la simulación de lanzar N dados. ¿Significa que podemos lanzar hasta 1000 dados a la vez? Ok. Miren, acotemos esa N, porque si no, pues el histograma ya no se va a ver, ¿no? Por ejemplo, para las caras yo les dije que fuera de 3 a 8, ¿no? Máximo. Entonces, el número de dados también vamos a acotar. ¿Qué les parece si ponemos máximo 5 dados? ¿Cómo ven? Está mejor. Sí, ¿no? Para que no, es que después ya se vuelve imposible ver el histograma y la idea es que se observe. De 2 a 5, pongamos, José, de 2 a 5 dados. Ajá. Pero en la solución del problema, jóvenes, o sea, yo quiero que lo dejen para N. O sea, estrictamente a la hora que yo pruebe el programa, pues lo voy a hacer en estos topes. Pero ustedes en su programación no lo limiten. ¿Sí me expliqué? Sí, profesora. Ok. Muy bien. Pues ahora sí que nos vamos a ir un poquito antes. Comentarios. Ustedes se habrán dado cuenta que estamos empezando con un ejercicio y estamos resolviéndolo con algunas técnicas que hemos estudiado. A partir del lunes ya vamos a entrar a algunos temas que son más de corte teórico, pero el objetivo va a ser aprovechar este ejercicio que van a entregar el domingo para empezar a hacer referencia a lo que ya programaron y vamos a ir descubriendo los conceptos de la materia en este ejercicio. Y se van a sorprender de la belleza de los conceptos porque lo van a empezar a ligar con este ejercicio. Entonces yo espero que la materia se convierta en un mecanismo para que ustedes se incentiven y digan, claro, esto funciona, claro, es que si esto lo aplico en el ejercicio que ya hice,
me va a servir para resolver esta situación que en su momento no supe cómo abordarla. En fin, vamos a ir descubriendo los conceptos del modelado, del diseño orientado a objetos, haciendo referencia a este ejercicio que van a programar. Muy bien, jóvenes, pues aquí le dejamos. Me voy a quedar con Jimena para ver su duda. Creo que ya no está, ¿verdad? Sí, profesora, aquí estoy. Ah, perdón. Bueno, los demás jóvenes, cuídense mucho. Nos vemos el próximo lunes y ya me contarán cómo les fue en la programación. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Bye. Ahora sí, Jimena, dime. Sí, bueno, le digo que apenas me dieron la materia. Bueno, de hecho todavía no la tengo inscrita y fue porque me equivoqué de una UEA. Entonces ahorita más o menos entendí, pero sí estoy muy perdida de lo que se trata. Okay. Y no pude entrar a Cambia con lo que me mandó porque me decía que no me podía autoinscribir como estudiante, sino que solo podía entrar como invitado. Jimena, dame un minutito. Me voy a ausentar un minuto. Dame un minuto. Sí, no se preocupe. Lo siento, Jimena, ya estoy de regreso. Ahorita te doy de alta en Cambia porque probablemente ya tengo alumnos de más y yo había puesto que pudieran inscribirse máximo 20. ¿Sí me escuchas? Okay. Sí, profesora. Ok, dame un momento, voy a entrar a Cambia. Entonces acá usuarios, método de inscripción.
¿Sí pusiste bien la contraseña, cocodrilo? Sí, Ok. Jimena, ¿me dices tu apellido, por favor, Jimena? sí, Martínez Garay. Martínez. Creo que todavía no estás registrada. A ver, Jimena, ¿sí se escribe con X tu nombre? Sí, es Jimena Itzel Martínez Garay, pero le digo que todavía no me han respondido. Bueno, o sea, ya me dijeron que sí me van a dar de alta, pero tal vez todavía no me dan de alta la materia. Ah, ya estás acá. Es Jimena Itzel Martínez Garay. Así es. Ok. Muy bien, entonces te voy a inscribir. A ver, intenta entrar. Sí, ya me dejó entrar. Muy bien. Bueno, pues te voy a Bueno, pedir pero que... Ajá, dime. Las tareas que ha dejado las tendría que entregar a más tardar cuando. Bueno, ahí hay fecha ya de entrega. Si ya la fecha pasó, entonces te voy a pedir que en máximo 5 días realices la entrega por correo al ayudante con copia para mí, explicando por qué estás haciendo la entrega con retraso. Ok, Explica esta situación. Y ¿estás segura que te van a dar el cupo? O bueno, que te van a inscribir. pues ya me contestaron de la coordinación de la división y me dijeron que me van a dar de alta, pero no me han dado como el comprobante de que ya estoy dada de alta. Ok, insiste para que sí lo hagan, no se vaya a pasar el tiempo. Sí, Y te recomiendo pues que avances en las tareas que están por vencer y que las que estén atrasadas pues trabajes en paralelo, ¿ok? Para que las entregues en 5 días máximo. ok, profesora, ¿y me podría dar acceso a las clases de esta semana? Porque no sé si están aquí cuando revisé. Mándame un correo para que a la vuelta te pase yo las grabaciones. Ok, está bien, gracias. Adelante, Alejandro. Hola, profesora, buenas tardes. Hola. Dime. Quería comentarle la situación. Bueno, tengo un problema similar al de mi compañera sobre Cambia. Ya le había enviado incluso un video, pero bueno, le mandé un correo el día martes. Y se me olvidó mencionarle el detalle el miércoles en clase. Y bueno, Pues de una vez te inscribo. Sí, por favor, profesora. ¿Alejandro qué? Vargas Herrera. Alejandro. ¿No tienes segundo apellido? Vargas Herrera. Digo, ¿no tienes un segundo nombre? Ah, no. No, es único nombre. Ah, caray, porque aquí tengo un Luis Alejandro Vargas Herrera. Luis Alejandro, ¿no? ¿No? Ok. Ah, caray. Ah, sí, existe un Alejandro Vargas Herrera. A ver, dime si la matrícula termina en 1847.
Sí, correcto. Ah, ok. Es que sí hay otro, pero Sí. es Luis Alejandro. Sí, es el otro compañero que en su nickname me parece que tiene Alejandro Herrera, ¿no? Ajá, supongo que sí. Ah, qué curioso. A ver, intenta, por favor, ya te di de alta. Sí, un segundito. Sí, profesora, ya tengo acceso. Perfecto. Pedro, adelante. Ok, profesora, yo también le había mandado correo el miércoles. Ajá. Y bueno, nada más mi duda es de que si usted armó los equipos o nosotros teníamos que armar equipos o de cuántos integrantes es el equipo. Fíjate que sí te respondí, pero creo que me rebotó el correo, como que no te llegó. Pero a ver. No, sí me llegó el de la invitación de la sesión de hoy. Ajá. Y también lo de cómo vamos a trabajar. Eso sí estuvo bien, pero nada más lo del equipo ese sí no me... Ok, de acuerdo. Mira, ese primer día que hicimos los equipos, yo hice a través de Zoom, creé pues las sesiones para cada equipo y Zoom me propuso organizarlos como quedaron definidos los equipos. Entonces, si tú, Pedro, no tienes equipo, va a tocar aliarte con los que se están recién integrando, por ejemplo, Jimena. Jimena tampoco tiene equipo, entonces se podrían poner de acuerdo ustedes para formar un equipo. Ok. Y entonces ya las tareas que decía que en equipo, ya las mandé así, de solo. Uh-huh. No habría problema ya entonces, ¿verdad? No, de hecho, mira, Jimena va un poquito atrás porque pues se acaba de incorporar. Entonces, este ejercicio ya trabaja lo solo y Jimena que trabaje lo suyo por su cuenta. Y cuando hagamos otra actividad en equipo, ya les diré, ahora sí es momento de que se formen los que no tienen equipo. O quizá hagamos otros equipos. Así que digamos que ya para esta actividad, puesto que ya van a empezar la programación, mejor síguete con tu modelo y con lo que tú has hecho personalmente. Ok, profesora, gracias. Nada más en tu entrega, no olvides poner tu nombre y pon el equipo y solo pon tu nombre para saber que solo tú eres el miembro del equipo. Ok, sí. Muy bien, Pedro. Hasta luego. ¿Más dudas, jóvenes? Estoy viendo a Alejandro Herrera, a Octavio y a Uriel. ¿Tienen alguna duda? No sé si ya leyó mi mensaje en el chat, maestra. Ajá. Y también le mandé un correo con respecto al la misma situación. De los que estamos en el equipo, o sea, solamente he recibido retroalimentación de parte de uno de ellos. Uh-huh. Y pues quiero saber justamente qué onda con eso, o sea, porque no se me hace ni ético ni correcto el agregar a una tercera persona en algo en lo cual no está contribuyendo. Digo, yo entiendo que son ejercicios sencillos todavía, o sea, no son tan complicados, pero pues también, no sé, si no hay respuesta, pues tampoco le vamos a estar regalando la calificación a alguien que no esté trabajando. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Octavio. Mira, si solo contribuyeron 2 personas, pon esas 2 personas y si el alumno se pone en contacto con ustedes, pues con la pena, pues no te involucraste, ya hicimos nuestra entrega. De acuerdo, maestra. Perfecto. Bueno, qué bueno que estemos en el mismo canal. Sí, totalmente, Octavio. A mí me parece que le haríamos mucho daño a esa persona que no está cumpliendo y debe entender que pues la no acción tiene consecuencias, ¿no? Exactamente. Bueno, maestra, pues nada más era eso.